Hoy pasaremos por una ruta que nos llevará por la ciudad de Andacollo, donde le mostraré lo que es este bonito lugar, donde se venera a la Santa Virgen del Rosario de Andacollo. Sabremos un poco más de su historia y recorreremos sus calles. Además, sabremos un poco de la historia de mi madre con este lugar, quien vivió y nació en este sector. Esperamos les guste este recorrido que se llama la Ruta de las Estrellas por el circuito Antacari, que recorre desde Andacollo hasta el río Hurtado y Vicuña, lugar que recorrían los indígenas de la cultura inca, el Molle y los Diaguitas, en donde veremos la espectacular vista del mirador Cuesta de Piedra. Hablaremos con quienes cuidan un santuario a la Virgen de Andacollo en el río Hurtado y pasaremos por el embalse Recoleta. También disfrutaremos de hermosas vistas de estos secos pero hermosos lugares. Ya estamos rumbo a Andacollo, que si bien desde la ciudad de Ovalle deben tomar la autopista Ruta 43 y toparse con la Ruta D51 que los llevará hasta Andacollo, lo mismo si vienen desde La Serena, deben venirse por la Ruta 43 y toparse con la D51. La verdad está todo muy bien señalizado, así que no hay ni un problema de equivocarse para poder subir a Andacollo. La distancia que hay desde la ruta D51 hasta Andacollo es de 28.4 kilómetros y su tiempo de llegada a Andacollo es de 31 minutos más o menos, pero sin tráfico. Cabe destacar que para llegar a Andacollo se debe pasar por dos pueblitos importantes, que son el pueblo del Peñón y el pequeñito pueblo que estamos atravesando ahora, que es Maitencillo, donde desde hace más de un siglo la comuna ha estado ligada a la veneración de uno de los santos más populares en el mundo, la devoción por San Antonio de Padua. La devoción por San Antonio de Padua. En Maitencillo, localizada a los pies de la conocida Cuesta de San Antonio, se encuentra una capilla que resguarda la imagen de San Antonio de Padua. El recinto tiene la particularidad de haber sido construido por los propios habitantes del sector el 25 de marzo de 1905, cuando era rector del santuario de Andacollo el padre Lino Sarriugarte. Esta construcción es considerada como la más antigua de Andacollo, y su gestor fue don Jerónimo Osorio, querido y recordado habitante de Maitencillo, según lo señalado en el libro Andacollo, una montaña de fe. Cada mes de junio, sus habitantes veneran al santo protector de la familia con una procesión bajo la compañía del baile. Caletones, ubicada en el sector noroeste, es otra localidad de Andacollo donde se venera a San Antonio de Padua. Según el relato de sus vecinos, aquí la festividad nació de la iniciativa del padre Haroldo Cepeda, quien, conmovido por el triste fallecimiento de un joven del sector, los motivó a construir una capilla para reunirse en comunidad y oración. Esta costumbre traspasó de generación en generación, manteniéndose hasta el día de hoy. ¿Cómo se llama? Ricardo Arnaldo González. ¿Qué es lo que es una mina? Este es un socavón, sacamos el agua nosotros. Tiene 80 metros menos. ¿80 metros? Claro, más o menos. Uy, ahí tiene agua al final. Sí, ahí cae el agua. Y ahí va la manguera para allá, para el huerto, y este para acá. Ah, oiga, explíqueme un poquito de qué significado tiene el santito acá. Este santito lo dejaron los jesuitas hace como 300 años más o menos. Están los abuelos, los tatarabuelos de los abuelos de mi cuñado. Ya. Después siguió el abuelo, después el papá y después mi cuñado. ¿Y usted es el dueño de acá? Ahora estoy cuidando, sí estoy acá con... Yo era, el dueño de acá era mi cuñado, falleció. Mi hermana acá falleció hace un año, ¿no? Ya. Y ahora estoy con una sobrina acá yo. Ya.
Porque yo tengo entendido que para las fiestas siempre acá se les tiran moneditas, Sí, ¿cierto? claro. Ah, es por lo mismo por el santito, Por el es como santo. una forma de adoración. No, es muy milagroso el santo. Verdad. De Patoy. Vienen de ¿Y cómo aquí. se llama el santito? San Antonio de Pagua. San Antonio de Pagua. Bueno, ¿Y hace mucho tiempo que están acá ustedes? Este santito, muchos no años. le digo yo, como 250 años ya tengo. Oh, no le Y había puesto acá atención. no había huella, nada, Ya. puro burrito. Después empezaron con unas carretitas, después empezaron a hacer un caminito de tierra, mira, pasaban los paradas. Ah, mira, qué bonito. ¿Y se puede pasar a mirar el santito? Sí, porque está abierto ahí. Vamos a ir a pegarle una miradita. Sí, ahí. Gracias. En la mitad de la cuesta de San Antonio nos encontramos con este lugar que los recuerda al santo San Antonio de Padua, que dejaron, según don Ricardo, los jesuitas a más de 300 años. Don Ricardo Álvarez es el cuñado del dueño, quien ya falleció y que junto a su sobrina cuidan del lugar. En los días de fiesta es muy característico que al pasar por este sector los fieles le tiran moneditas, ya que dicen que el santito es muy milagroso, y debido a esto se ha construido y hermoseado el lugar. Andacollo se encuentra a 1100 metros sobre el nivel del mar. El nombre de Andacollo viene del quechua anta, que es igual a cobre, y cuyu, que es igual a montón o cerro. Es una comuna minera de la provincia del Elqui, en la región de Coquimbo, Chile. Posee una superficie de 310 kilómetros cuadrados y fue fundada el 22 de diciembre de 1891. Los inicios de la comuna de Andacollo datan desde mucho antes de la llegada de los españoles, ya que según la investigación de la agrupación de rescate arqueológico Yawin, y que es apoyada por profesionales del Museo de La Serena, los vestigios encontrados en la zona corresponderían a la cultura indígena El Moy. Desde entonces los nativos trabajaron el cobre, pero por sobre todo el oro, minerales que hasta el día de hoy transforman a estas tierras en una comuna minera. Según antecedentes históricos, los fundadores de esta ciudad habrían sido los incas, que en 1420 se apoderaron de sus riquezas y la transformaron en una colonia minera. De allí precisamente su nombre de origen quechua. En 1544, Juan Boón funda La Serena, donde se produjo una fuerte rebelión por parte de los indios provenientes desde Copiapó, quienes incendiaron la ciudad dejándola completamente destruida. Años después, Francisco de Aguirre es quien se encargó de su reconstrucción. Según dice la leyenda de este arrasador incendio, solamente lograron salir con vida 2 españoles, gracias a que consiguieron refugiarse en unos hornos. Ellos huyeron hacia las montañas y es cuando se encontraron con este asentamiento indígena, que trabajaba en las quebradas inundadas de oro. Los europeos cargaron su tesoro más preciado, una pequeña imagen de la Virgen, tallada en madera tosca sin labrar. Asustado por lo que había sucedido, la escondieron y continuaron su camino hacia el sur. Tiempo después, un indígena llamado Coyo, mientras cortaba leña, encontró esta imagen. En ese momento, escuchó una voz celestial que le dice: «Anda, Coyo, y comunica a tu pueblo que me has encontrado». Coyo tomó la figura de la Virgen y la llevó hasta su casa, donde le ofreció culto, asociándola a la Pachamama. Pero los españoles conocieron la riqueza de las tierras y, atraídos por esto, volvieron hasta la localidad. Entonces construyeron la primera capilla mariana de Chile en 1580, siendo el segundo en América Latina después de la Virgen de Guadalupe en México. La historia también nos cuenta que la imagen original de la Chinita, como es conocida entre los fieles, se perdió, fue robada o se encuentra muy bien guardada. Debido a esto, la actual Virgen se mandó a esculpir a Perú en 1676. Esta llegó a la comuna de Andacollo el primer domingo de octubre, razón por la cual se escogió esta fecha para celebrar cada año la fiesta chico. Sin embargo, la fiesta religiosa más importante del norte chico, dedicada a la Virgen de Andacollo,
es la llamada Fiesta Grande, que se efectúa entre los días 23 al 27 de diciembre. Cuenta con bailes, música y comidas especialmente para ella. La fiesta chica de Andacollo es una festividad que sigue a la fiesta grande, que ocurre el 24 de diciembre. La Virgen de Andacollo es considerada la patrona de los mineros y es ampliamente adorada. La Virgen es llevada en procesión por las calles del pueblo. Además de las actividades religiosas, la fiesta incluye eventos culturales, música, danza, folclóricas y ferias de artesanía. Muchos peregrinos viajan desde diferentes partes de Chile para participar en la fiesta. Algunos caminan largas distancias como parte de su devoción a la Virgen. Durante la fiesta es común que los peregrinos vistan trajes tradicionales y trajes típicos de la región de donde provienen. Los trajes folclóricos suelen ser coloridos y festivos. Además, la festividad es una oportunidad para disfrutar de la gastronomía tanto local como de todo el país, ya que llegan muchos fieles con los manjares de sus pueblos. Se pueden encontrar platos típicos de la región, como empanadas, anticuchos y otros alimentos tradicionales. La fiesta a la Virgen de Andacollo es una expresión de fe y devoción hacia la Virgen. Los fieles acuden a esta festividad para agradecer a la Virgen por favores concedidos y para pedir su intersección en sus vidas. La fiesta de Andacollo atrae a miles de visitantes, lo que convierte a Andacollo en un lugar animado y con una gran atmósfera festiva durante esta época del año. La chinita de Andacollo, como también se le llama de cariño, no se debe a que tenga algún tipo de vínculo con China, sino que se le dicen chinos a las personas que prestan un servicio, y los bailes chinos son los sirvientes de la Virgen. Por eso adquieren el nombre de bailes chinos y por lo mismo a la reina de los chinos se le llamó la chinita. En el costado derecho de la iglesia chica nos encontraremos con el Museo de la Virgen de Andacollo, un museo que está más relacionado a los obsequios que los fieles le dejan a la chinita, símbolos de agradecimiento en donde podremos encontrar muchos regalos y de todo tipo, que no son de mucho valor, pero de un valor sentimental y afectivo inmenso para cada fiel que deja su ofrenda a la Virgen. De los tantos regalos que podemos encontrar son maquetas, vestimentas, cascos mineros, botes pesqueros a escala, carnet de identidad e infinitas cosas más. El museo es visitado por miles de turistas tanto del país como del extranjero. Entre los meses de marzo-octubre, la gente de la tercera edad es la que más visita el museo por medio de tours. Uno de los regalos que podemos encontrar destacados es una cama que fue donada por México a principios del año 1900 y el lugar exacto donde el indio Coyo encontró la imagen de la Virgen. También en el lugar se da la posibilidad de girar la imagen de la Virgen para poder verla frente a frente y poder disfrutar de toda su belleza.